Me avisan cuando ya se vea. Me avisan si ya lo ven. Todavía no, Lick. No, Lick. No, Lick, no. Todavía no se ve, Lick. Buenas noches. Ahí va. Todavía no, Lick. Ya no. Está tardando. Ya se ve, Lick. Lo voy a cargar otra vez. Ya se ve, Lick. Ahorita sí se ve, Lick. ¿Ya se ve? Sí. Y ahí está. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Entonces, nuestra clase de hoy se refiere a la probabilidad del evento simple con tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es un arreglo de filas y columnas donde se registran los datos de una muestra de análisis. Vamos a usar una tabla cuando el problema indica un elemento de análisis. Y vamos a ver los siguientes casos. Probabilidad del evento simple o marginal, probabilidad conjunta, probabilidad condicional, reglas de probabilidad para la adición o suma, que tiene para eventos mutuamente excluyentes y para eventos no mutuamente excluyentes. Y también vamos a ver la multiplicación, que tiene la regla para eventos independientes y para eventos dependientes. Estos nombres no se utilizan, son solo información a qué se refiere cada uno de los casos. Lo que sí hay que aprenderse es cómo reconocer el caso en las preguntas. Y eso lo vamos a manejar ahorita con los ejemplos. Ejemplo número 1. Fausto Guerra es el encargado de producción de una fábrica de cajas en los tamaños pequeña, mediana y grande. Necesita hacer un análisis de probabilidad para las cajas defectuosas, la cual debe seleccionar del total de defectuosas en la semana según el siguiente reporte. Y tenemos aquí nuestra tablita de contingencia. Algunas veces el problema da la tablita y otras veces la da en forma textual. Entonces tenemos aquí el turno de la mañana, el turno de la tarde y el turno de la noche. En las filas. En las columnas tenemos los tamaños: pequeña, mediana, grande. ¿Cuál será la probabilidad de que la caja seleccionada? Entonces aquí observen ustedes, la caja está marcada, remarcada, porque indica una. Y cuando el problema indica una, entonces usamos tabla de contingencia. Y también las preguntas son específicas de este tema. Entonces lo primero que vamos a hacer es totalizar la tabla. Vamos a sumar los totales de filas, vamos a sumar los totales de columnas y a obtener el total general. Entonces aquí tenemos la tabla ya sumada. Observen ustedes aquí total de filas: 12 más 13 más 10, 35. 8 más 12 más 9, 29. 7 más 8 más 11, 26. Y lo mismo en las columnas: 12 más 8 más 7, 27. 13 más 12 más 8, 33. 10 más 9 más 11, 30. Y luego sumamos los totales
el total de filas es 90 y debe ser igual al total de columnas. O sea que 35 más 29 más 26 nos da 90 y 27 más 33 más 30 nos da 90. Entonces, eso hay que cuadrarlo antes de responder las preguntas. Veamos la primera pregunta. Observen ustedes, aquí nos referimos a la probabilidad simple o marginal. Esta probabilidad se da cuando la pregunta se refiere a una probabilidad de ocurrencia de un total de fila o columna. Ejemplo, inciso A, que la caja sea pequeña. Observen ustedes, la pregunta se refiere nada más a un evento. Y ese evento puede estar en columna o puede estar en fila. En este caso, pequeña está en columna. Entonces nos vamos a su total, que es 27. Para manejar la probabilidad, recordamos que tenemos que formar una fracción inicialmente. Entonces, pequeña, 27 dividido el total, 90. ¿Y esto cuánto nos da? Sacan su calculadorcita. Me dice si les da punto 30. Sí, Lick. Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí, eso da. Inciso B. Muy bien. Inciso B. Que la caja sea del turno de la noche. Entonces vamos al turno de la noche y observen ustedes que no nos preguntan si es pequeña, si es mediana o es grande, sino que solo de la noche. Solo hay un evento. Nos vamos a su total, 26 dividido 90. ¿Cuánto nos da 26 dividido 90? 0.29. Muy bien, 0.20. Inciso C, practiquen ustedes. ¿Cuál sería la fracción si la caja se selecciona en el turno de la mañana? ¿0.39? Sí, Lick. Pero la fracción, primero la fracción. 35 dividido 90. ¿Cuál es la fracción? ¿Qué vamos a dividir? 35 dividido 90. Eso es 35 dividido 90. Ajá, ¿cuánto les dio? ¿Qué punto le dijo? 39. 0.39. 39. Muy bien. Pregunto si estamos bien con esta probabilidad simple o hay alguna dudita. Yo tengo duda, Lick, ¿por qué en la pequeña puso Dígame. 27 dividido 90? Porque la probabilidad del evento simple se da cuando a usted le preguntan nada más por un evento. Aquí dice pequeña. Entonces se va usted al evento pequeña y busca su total. Su total es 27, y entonces lo pone como numerador y de denominador el total. 27 dividido 90. ¿Estamos bien? No. Gracias, Lick. Igual que aquí vean, en el turno de la noche, fuimos a su total 26 dividido 90. Turno de la mañana, nos fuimos a la mañana, su total 35 dividido 90. Vamos ahora al caso 2, probabilidad conjunta. Esta probabilidad se da cuando la pregunta se refiere a la ocurrencia probable y simultánea de dos eventos.
Uno está en fila y otro provoca una frecuencia de intersección. Ejemplo, si selecciona una caja, ¿cuál será la probabilidad de que sea? Mediana en el turno de la noche. Observen ustedes, aquí hay dos eventos. Mediana y el otro evento es turno de la noche, de la tarde. Mediana en el turno de la tarde. Entonces, vamos a mediana y vamos a seleccionar el turno de la tarde. Mediana, bajamos a la tarde. ¿Y qué frecuencia está ahí de intersección? 8. Entonces, 8 será el numerador de nuestra fracción y el denominador el total. 8 Lic, dividido pero en no está 90. diciendo ¿Cuánto nos da mediana. eso? Lic. Lic, Dijo pero no está diciendo mediana. mediana. Sería 12, Dijo ¿no? mediana. Sería 12. Mediana. Ah, mediana. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fracción? Mediana y tarde es 12. Correcto, corrijamos. Muy bien. 12 dividido 90. Correcto. ¿Cuánto nos da? 0.13. Nos da punto 13, ¿verdad? Sí, Lic. Muy bien. El inciso B. Del turno de la mañana en el tamaño grande. Entonces nos vamos en la mañana al grande y vemos que la intersección es 10. Entonces 10 dividido 90. ¿Cuánto nos da 10 dividido 90? 0.11. 0.11. Muy bien. Practiquen ahora ustedes con el inciso C y díganme cuál es primero la fracción del turno noche en tamaño pequeña. Sería 7 dividido 90. ¿Qué dividimos? Turno noche, tamaño pequeño. Ajá, Muy 7 bien. 7 dividido dividido 90. 90. Correcto. Y eso nos da 0.08. 0.08. 0.08. Muy bien. Dick, Vamos una al caso pregunta. número 3. ¿No hay alguna duda? ¿Está facilito? Bien, tengo una duda. Si ¿Verdad que fuera, está por facilito? ejemplo, ¿Sí? una caja que sea seleccionada en el turno de la mañana o de la noche, ¿qué probabilidad sería ahí? Bueno, fíjese que ahí solo hay que cambiar la redacción porque usted le puso una letra O. Y ese es otro caso que vamos a ver más adelante. Que fuera pequeña en el turno de la noche. Así es. Pequeña en el turno de la noche, bajamos la noche y vea, es 7 dividido 90. Ahí se lo tenemos aquí. Ese es el inciso C. ¿Cuál sería la probabilidad de seleccionar una caja grande en el turno de la mañana? ¿Cuál sería la probabilidad de seleccionar una caja grande en el turno de la mañana? 10 dividido 90, 10 dividido 90. Correcto. Muy bien. Vamos ahora al caso número 3, pues, la probabilidad condicional. Se refiere a la probabilidad de ocurrencia simultánea de dos eventos. Uno está en fila y otro está en columna, pero están relacionados por medio de las frases, dado que,
o sí. Entonces son dos casos. Y observen ustedes cuál es el procedimiento aquí. El numerador de la fracción es la frecuencia de intersección y el denominador es el total del segundo evento. Entonces aquí ya no participa el total 90, sino van a participar los totales de columnas. Repitámoslo. La fracción se forma. El numerador de la fracción es la frecuencia de intersección y el denominador el total del segundo evento. Veamos pues. En el inciso A. Pequeña, dado que es del turno de la mañana. Entonces observen ustedes. Pequeña es el primer evento. Turno de la mañana es el segundo evento. Entonces miramos cuál es la frecuencia de intersección entre pequeña y mañana. Y vemos que es 12. Ese es el numerador de la fracción. Y el denominador no va a ser el total 90, sino que va a ser el total del segundo evento. Entonces, ¿cuál es el segundo evento? Turno de la mañana. ¿Y cuál es el total del turno de la mañana? 35. Entonces, 12 dividido 35. Y eso nos da, miren ustedes si les da punto 34. Sí, Lick, 0.34. Inciso B. Gracias. Inciso B. Del turno de la tarde, si es mediana. Entonces vamos al turno de la tarde y mediana. Vamos aquí al tarde, nos vamos a mediana y vemos que la intersección es 12. Por lo tanto, 12 es el numerador. Y el denominador es el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Mediana. Entonces vamos a mediana y vemos que su total es 27. Entonces 12 dividido 27. ¿Cuánto nos da? Punto 44. Me dice usted si nos da. Muy bien. Punto 44. Veamos el inciso C. Practíquenlo ustedes. Díganme cuál es la fracción. Para ver si ya se les quedó. Pequeña, dado que es el turno de la noche. En mediana el total es Lick, ¿por qué 33. es 27? Sí, es ¿Se 33. nos da el 44? No sé por qué 12 colocó 27. dividido 33. ¿Sería 29, Lick? Sí, Ah, Lick aquí es mediana. 29. Veamos. Su total es 29. Repitamos la mediana. Del turno de la tarde. El turno de la tarde. Miren, revisemos mediana. Del turno es mediana. Ah, sí. Mediana. 12 dividido 33. Correcto. Muy bien. Corregido. ¿Cuál es entonces el resultado? $0.36. 36. Sí, Lick. Muy bien. Acción en el inciso C. Licenciada, una preguntita. ¿Por qué en la Pequeña, dado que el turno de la noche. perdone, Lick, en el pequeño dado que el turno de la mañana le quedó 12 dividido 35? ¿Manda? En la pequeña dice, dado que el turno de la mañana le quedó 12 dividido 35. ¿Y por qué aquí en el turno de la noche, si es mediana, 12 dividido 33, Lick, no sería 12 dividido 29? Sí. Repitámoslo pues.
Fíjese, la frecuencia de intersección es el numerador. Entonces, ¿cuál es el numerador en turno de la tarde y mediana? Tarde y mediana, 12. ¿Estamos bien ahí? Y luego nos dice que el numerador, el denominador, es el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Mediana. Entonces, el total de mediana es 33. 12 dividido 33. 0.36. Así que sea, ¿Estamos sería el bien? total, sí. Cambió, es diferente al primer evento. Sí, es que en el primero Si agarró usted el guíese por la 35. pregunta. Veamos el inciso C. ¿Cuál sería la fracción en el inciso C? En el inciso A, El C sería 7. pregunto si es el inciso A. Sí, en el inciso A, Perú. agarró el total de la fila, o sea, en mañana. Pero en el segundo, en el B, está agarrando el total de la columna. A ver, revisemos. A Sí, ver, porque revisemos, es pues. el total del En turno el de la inciso A. mañana. Se desconectó. Ahorita vamos a ver, jóvenes. Pregunto si ya me ubica. Ahí estamos, Lick. Solo la presentación no se ve aún. Vamos otra vez. Sí, me sacó el sistema. Me avisan cuando ya lo vean. ¿Ya lo vemos? Yalik. Muy bien. Entonces vamos a repetir el dado OK, porque ese ahí parece que nos desconectamos. Estábamos diciendo que en el dado OK, la frecuencia de intersección
es el numerador de la fracción y el total del segundo evento, el denominador. Entonces, en el inciso A, pequeña, dado que es del turno de la mañana, entonces entre pequeña y mañana, 12, nuestro numerador, y el total de mañana, que es 35, nuestro denominador. Entonces, aquí nos da punto 34. Pregunto si estamos bien ahí. Sí, Sí, licenciada. Muy bien. Ahora en el inciso B. El turno de la tarde sí es mediana. Entonces vamos a la tarde y mediana y también vemos que es 12 la intersección. Y nos vamos al denominador que sería el total del segundo evento que es mediana y ustedes me corrigieron ahí que era 33. Entonces 12 dividido 33.36. Y estábamos en el inciso C. ¿Cuál es la fracción de pequeña dado que es del turno de la noche? Vamos a pequeña y noche. Vemos que es 7. Entonces, 7 dividido el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Turno de la noche. ¿Y cuál es el total de noche? 26. Entonces, 7 dividido 26. Vicky, ¿por qué ¿Cuánto cambia en 26? el B? En el B se usa 33 y no se hace así en fila también, que sería el turno de la tarde si es mediana. ¿Por qué cambia a 33 si no, que sería, se hace en columna y no en fila como los otros dos? Lo que sucede es que usted tiene que guiarse por esta regla, mire. El numerador de la fracción es la frecuencia de intersección. Y el denominador es el total del segundo evento. Entonces, en el inciso B hablamos del turno de la tarde y mediana. Entonces, el turno de la tarde con mediana, la intersección es 12. Y por eso nuestro numerador es 12. Y el denominador tiene que ser el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Mediana. Entonces, ¿cuál es el total de mediana? 33. Por eso es 12 dividido 33. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Bueno. Ahora vamos al inciso C. Pequeña, dado que es de la noche. Entonces vamos pequeña y noche. 7 es la intersección, nuestro numerador. Y el denominador, el total del segundo evento, que es noche. ¿Cuál es el total de noche? 26. Entonces, 7 dividido 26, ¿cuánto les da? Díganme si les da punto 36 también. 27, ¿verdad? 27. Punto 27. 27. Muy bien. Ahora, aquí hay una nota poderosa. El dado que o el sí, para ser condicionante, deben estar en medio. Si están al inicio, entonces es una conjunta. O sea que este sí, observen ustedes, está en medio. El dado que está en medio, está uniendo los dos eventos. Pequeña, dado que es de la mañana. Del turno de la noche, sí es mediana. Pero si el sí estuviera aquí, si del turno de la noche empezara, entonces ya no es condicionante, sino que sería la conjunta. Muy bien. Entonces pasemos ahora a las reglas de probabilidad. La regla de probabilidad para la suma o adición. Se da de dos formas, para eventos mutuamente excluyentes. Esto se da cuando la pregunta de la ocurrencia posible de los eventos se relaciona por medio de la letra O. Observen ustedes,
aquí aparece una relación entre los dos eventos. O, cuando ustedes encuentren una pregunta relacionada con O, tienen que sumar. Y este caso se reconoce porque los dos eventos están en fila o están en columna. Veamos el ejemplo del inciso A. ¿Cuál será la probabilidad de que al seleccionar una caja sea del turno de la noche o de la tarde? Entonces, tarde y noche, los dos están en fila. Entonces, tomamos sus probabilidades simples y las sumamos. ¿Cuál es la probabilidad del evento noche? 26 dividido 90. Más probabilidad del evento tarde, 29 dividido 90. Y me dicen cuánto les da eso. ¿Cuánto nos da 26 dividido 90 más 29 dividido 90? 0.61. 0.61. Muy bien. ¿Cuál será la probabilidad de que al seleccionar una caja, esta sea del tamaño mediana o pequeña? Entonces observen ustedes la O. Está uniendo los dos eventos. Los dos eventos están en columna. Pequeña está en columna y mediana también. Entonces, ¿cuál es el total de mediana? 33 dividido 90 más el total de pequeña, 27 dividido 90, ¿qué nos da? 0.67. Gracias, 0.67. Muy bien, dejo un espacio ahí para que lo analicen y me digan si está bien o hay alguna duda. Licenciado, perdone, ¿podríamos repetir esa parte? Vaya. Estamos en la regla de Muchas probabilidad gracias. para la suma. Estamos en la regla de probabilidad para la suma. Este caso se identifica porque los dos eventos se unen con la letra O. Observen ustedes, que sea del turno de la noche o de la tarde. Entonces, ¿qué une los dos eventos? O. Y los eventos están en fila o están en columna. Turno de la noche o de la tarde. Entonces, noche está en fila y tarde está en fila. Entonces, tomamos los dos totales y los dividimos entre 90. 26,90 más 29,90 y nos dio 0.61. En el inciso B, que la caja sea mediana o pequeña. Entonces, mediana está en la columna y pequeña está en la columna. Los dos están en columna. Tomamos sus totales. 27 dividido 90 más 33 dividido 90 y nos da 0.67. Pregunto si estamos bien ahí. Explica aquí por qué se da también en columna la mediana, porque aquí tomó 33 la mediana. Y Es que a la hora de usted se guía sumar, siempre por la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar la caja sea mediana o pequeña? Entonces le está preguntando aquí, mediana o pequeña. Los dos eventos están en columna. De tal forma que toma los totales y los divide entre 90 y los suma. 33 dividido 90 y 27 dividido 90. ¿Estamos bien? sí, gracias. Muy bien. Veamos ahora el otro caso de la regla de multiplicación. Se llama para eventos no mutuamente excluyentes. Y esto significa, lo que deben grabarse ustedes es lo que significa.
¿Se refiere a la ocurrencia de dos eventos relacionados por medio de la letra? ¿O uno de ellos está en fila y el otro está en columna? Entonces, en este caso, vamos a sumar la probabilidad simple de los dos eventos y vamos a restar la frecuencia de intersección. Entonces, si gusta, lo vamos a poner aquí para que les quede grabado. Suman las probabilidades simples de los eventos y se resta la probabilidad de la frecuencia de intersección. Y eso ocurre cuando un evento está en fila y otro está en columna. Veamos el ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad de que al seleccionar una caja, esta sea pequeña o, observen, o del turno de la noche? Entonces, pequeña está en la columna, mientras que noche está en fila. Por lo tanto, tomamos la probabilidad simple de pequeña. ¿Cuál es la probabilidad simple de pequeña? Miramos su total. Pequeña, total, 27. Entonces, 27 dividido 90 es su probabilidad simple. Más, ¿cuál es la probabilidad del otro evento que sea de la noche? Entonces, tomamos noche, su probabilidad es 26 dividido 90. Y ahora restamos. Observen ustedes la frecuencia de intersección. Entonces, entre pequeña y noche, la frecuencia es 7. Entonces, menos 7 dividido 90. Y esa es nuestra respuesta. ¿Cuánto nos da 27,90 más 26,90 menos 7,90? 0.51. Podemos decir 27. Muchas gracias. 0.51. Veamos el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una caja sea del turno de la tarde o tamaño mediana? Muy bien. Tarde o mediana. ¿Cuál es la probabilidad de la tarde? 29 dividido 90. Más. ¿Cuál es la probabilidad mediana? 33 dividido 90. ¿Y cuál es la frecuencia de intersección entre tarde y mediana? 12 dividido. Muy bien. ¿Y esto qué nos da? 0.55. 0.55. Muy bien. Luego el inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una caja que sea grande o del turno de la tarde? Entonces vamos a grande. ¿Cuál es su total? Es 30. Entonces 30 dividido 90 más turno de la tarde. ¿Cuál es la probabilidad simple de tarde? 29 dividido 90. Muy bien. Ahora, la frecuencia de intersección entre grande y tarde. Grande y tarde es 9.
Entonces la restamos. 9 dividido 90. ¿Y esto qué nos da? 0.55. También. Muy bien. Entonces observen ustedes lo siguiente. Cuando nos preguntan la probabilidad de ocurrencia de dos eventos relacionados por medio de la letra O, uno está en fila y otro está en columna, se provoca una frecuencia de intersección. Por ejemplo, aquí en este inciso C, grande y turno de la tarde. Entonces vemos que la frecuencia de intersección es 9. Ese 9 está incluido en el 29 que pusimos aquí. Y también está incluido en este total de 30. Por lo tanto, está tomado en cuenta 2 veces. Y por eso es que se resta una vez su probabilidad, 9 dividido 90. Dejo un espacio ahí para ver si hay alguna duda. Licenciado, yo solo la segunda da 0.53 y en la tercera 0.56. El inciso B. Sí, 0.53. Revisemos pues. 29 más 33 menos 12 igual dividido 90. 0.56. 53. Eso me dijo. ¿Cómo? 53, me dio a mí. 53. Ajá. A mí me dio punto 55. Uy. En este caso sería punto 56. Ah, ok, gracias. Y el otro está bien, y le abajo, en el inciso C. Ese sí. 30 más 29 menos 9 igual dividido 90. Punto 56, igual. Va. Muy bien, finalmente vamos a pasar entonces a la regla de multiplicación. La regla de multiplicación se da para eventos independientes y para eventos dependientes. Observen ustedes. Cuando hablamos de la unión de dos eventos y esta se da por medio de la letra Y, entonces nos referimos a la regla de multiplicación. La regla de multiplicación se da cuando dos eventos se relacionan por medio de la letra Y. Y en el caso de los independientes, al igual que en la suma, los dos eventos están en fila o los dos eventos están en columna. Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que al seleccionar una caja, esta sea pequeña y mediana? Observen ustedes, están unidos por la medio de la letra Y. Pequeña y mediana. Entonces tomamos los eventos simples y los multiplicamos. Pequeña, 27 dividido 90 por mediana, 33 dividido 90. ¿Me dicen cuánto le da esto? Operación. 0.11. 0.11. Punto 11, gracias. Muy bien. Veamos el inciso B. Del turno de la mañana y de la noche. Entonces los dos están en las filas. Tomamos la probabilidad simple del evento mañana, que es 35 dividido 90, y lo multiplicamos por el turno de la noche, que es 26 dividido 90. Y esto nos da 0.11. también punto 11. Muy bien, eso es entonces cuando los eventos se unen por la letra Y.
y los dos eventos están en fila o los dos están en columna. Es igual que en la suma. Lo único que cambia es uno se multiplica y otro se suma. Ahora veamos para los eventos dependientes. Los eventos se relacionan por medio de la letra Y, pero uno está en fila y el otro está en columna. Por ejemplo, entonces aquí ya no vamos a multiplicar, sino que vamos a utilizar la conjunta. Entonces, cuando dice grande y del turno de la mañana, observen ustedes grande y bajamos. Y del turno de la mañana, entonces la frecuencia de intersección es 10 y no vamos a multiplicar, sino que lo dividimos entre el total. 10 dividido 90, ¿qué nos da? 2.11. Inciso B. Del turno de la noche y grande. Entonces, noche y grande. Intersección 11 dividido 90. Y esto nos da 'dice si le da punto 12. Pregunto si estamos bien. Se da punto 12. Sí, Lick, ahorita. Muy bien. Entonces, para que ustedes vean y conozcan los casos de aplicación en la probabilidad. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2, donde hay preguntas ya generalmente aplicadas y entonces se reconocen nada más por la forma en que se unen los eventos. Veamos el ejemplo 2. Sonia Pérez, asesora de una cadena de salones de belleza, ha pensado hacer un estudio de probabilidad acerca de los servicios prestados. Con ese propósito revisó los registros durante los últimos 90 días y encontró que en el salón 1, 12 fueron de peinado, 9 de corte y 5 de tinte. En el salón 2, 11 peinado, 8 corte y 8 tinte. Mientras que en el salón 3, 10 peinados, 14 cortes y 7 tintes. ¿Cuál será la probabilidad de que al observar un registro? Entonces aquí observamos un registro, es 1. Quiere decir que vamos a utilizar tabla. Y en este caso, la tabla está en una forma textual. Por lo tanto, lo tenemos que construir. Entonces aquí está la tablita. Y podemos poner, en este caso yo puse los salones en columna y los servicios los puse en fila. Entonces, también pueden ser al revés. Los servicios pueden ir en las columnas y los salones pueden ir en filas. No importa que pongamos en fila, que pongamos en columna, porque el numerito que vamos a poner en esa casilla identifica los dos eventos, estén como estén. Entonces formamos la tablita. En el salón 1 dice, hay 12 de peinados, ponemos 12. ¿Cuántos hay de corte? 9. ¿Cuántos fueron de tinte? 5. Y sumamos. ¿Cuánto suma? 12 más 9 más 5. 26, licenciado. 26, ¿verdad? Muy bien. Ahora en el salón 2, ¿qué tenemos? 11 peinados, 8 cortes y 8 tintes. Entonces, 11 más 8 más 8. ¿Cuánto suma? 27. 27. Gracias. Vamos al salón 3. Hay 10 peinados,
14 cortes y 7 tintes. 10 más 14 más 7. 31. 31. Muy bien. Ahora totalizamos las filas. Sumemos 12 más 11 más 10. 33. 33. 9 más 8 más 14. 31. 31. 5 más 8 más 7. 20. 20. 20. 20. Ahora sumemos 33 más 31 más 20. 84. 84. Ahora veamos si también 26 más 27 más 31 suma 84 para estar cuadrados. Sí, sí, 84. Muy bien. Entonces ya podemos responder las preguntas. Y observen ustedes las preguntas. Ya no les dice si es conjunta, si es independiente, si es condicional, sino que ustedes la identifican por la forma en que están unidos. Por ejemplo, el inciso A dice, ¿cuál será la probabilidad de que al observar un registro, este sea del salón 2? Sí, el servicio fue de tinte. Entonces, ¿qué observan ustedes aquí? Primero, que hay dos eventos, salón 2 y tinte. Uno está en fila y otro está en columna. ¿Cómo se unen los dos eventos? Por medio del sí. Entonces, esto es la condicional. Y esta se resuelve poniendo como numerador de la fracción la frecuencia de intersección. ¿Cuál es la intersección entre salón 2 y tinte? 8. Muy bien. 8. Muy bien. Entonces ahora necesitamos el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Tinte. ¿Cuál es su total? 20. 20. Muy bien. ¿Y qué nos da 8 dividido 20? 0.40. 0.40. Muy bien. Punto 40. Veamos el inciso B. Peinado en el salón 3. Observen ustedes. Peinado en el salón 3. ¿Qué observamos? Peinado, salón 3. Hay dos eventos. Peinado está en fila y salón 3 está en columna. Hay dos eventos. ¿Cómo se están relacionando? No hay relación. Observen, no hay sí, no hay o, no hay y. Cuando esto ocurre, entonces resolvemos poniendo como numerador la fracción de intersección y el denominador el total. O sea que esta es la conjunta. Peinado en el salón 3. Entonces, peinado en el salón 3, ¿cuál es la frecuencia? 10 dividido el total que es 84. 0.12. Gracias, 0.12. Corte o en el salón 1. Entonces observen ustedes. Corte en el salón 1. Dos eventos. Corte está en fila y salón 1 está en columna. Entonces, ¿cómo están unidos los eventos? Con la letra O. Eso implica una suma. Sumamos las probabilidades simples de corte. 31 dividido 84 más probabilidad simple de salón 1, 26 dividido 84, y como hay intersección, entonces restamos la frecuencia de intersección entre corte y salón 1, 9 dividido 84. ¿Esto qué nos da?
31 más 20 menos 9. ¿Me dicen si les da 0.5? La segunda fracción es 87 y es 84. Muy bien. ¿31 más 26 menos 9 dividido en 84? ¿Nos da 0.57? Sí, Lick. Muy bien. Ahora díganme ustedes en el inciso C. Salón 2 y servicio de tinte. Están unidos con la letra I. Salón 2 y tinte. Entonces la frecuencia de intersección 8 dividido el total 84. O sea que esa es la conjunta. Al punto 10 aproximado. Denle una revisadita a esas preguntas y me dicen si hay alguna duda. Buenas noches, licenciado. Una consulta entre la multiplicación y la división. ¿Cómo puedo diferenciar si los dos son con letra I? Repítame la pregunta, por favor. Buenas noches, una consulta. ¿Cómo puedo diferenciar cuando es multiplicación y división, cuando los dos, la letra I es el signo, por ejemplo? Bueno, si en la pregunta los eventos están relacionados con la letra Y, ¿ah? Y un evento está en fila y otro está en columna, entonces es una multiplicación. Pero usted no va a multiplicar, sino que divide la fracción de intersección entre el total. Ahora, si los dos eventos están relacionados por la letra Y y los dos eventos están en columna, entonces toma las probabilidades simples y las multiplica. Si los dos eventos están relacionados por la letra I y los dos están en fila, de igual forma, toma las probabilidades simples y las multiplica. ¿Estamos bien? Gracias. Muy bien. ¿Otra dudita? Si no, pues les dejo su motivación. Y la tarea poderosa. Entonces veo que por la hora ustedes no van a poder hacer su tarea sino hasta mañana. Entonces la tarea tiene fecha de expiración mañana en la noche. Entonces revísenla y cualquier duda la planteamos el próximo jueves. Esta clase está subida el 4 de marzo en Classroom y está completa. Dice probabilidad del evento simple y están las dos clases unidas en ese documento. La del evento simple sin tabla y la del evento simple con tabla. Si no hay alguna dudita, jóvenes, entonces lo dejamos por ahí.
Gracias, Pasen Lick. una Feliz buena noche. noche y nos vemos el miércoles. Feliz noche, Bien. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Lick Jonathan, ¿Sí, quién habla? le saludé Jacqueline. Perdone una molestita. Iba a Dígame. llenar el formulario, pero ya no me aparece y lo jalé en el formulario, pero como estaba observando la clase, dije yo al final lo lleno, pero ahorita ya no me aparece. Los puse a las 19:40. Lo voy a poner ahorita y así tiene el link. Perdone, Lick, perdone. Bueno, ahí está. Gracias. ¿Listo? Gracias, Lick. Solamente si no se había apuntado antes, Jacqueline, por favor. No, Lick, no. Ah, bueno, está bien, entonces. Lick Jonathan, disculpe, yo no me pude anotar tan bien porque se me fue la señal de internet y por ratos me sacó. Pero no se había apuntado antes, Doris. No. Ah, bueno, ahí les puse el link ahorita. Ah, gracias, Lick. Bueno. Ahí estamos, Lick. ¿Cuál es el caso de Doris? ¿Qué le pasó? Es que no se había apuntado en el listado para reportar inconveniente con su examen. ¿Pero qué le pasó? ¿No está o tiene duda? Doris, ¿nos podría comentar, ¿sabes? No, Lick, disculpe, estaba confundida, es que pensé estaba tan concentrada en la clase de los ejercicios que me distraje pensé que era el link de la asistencia. Eso le iba a consultar, Lick. Este no es el de asistencia, hoy no pasó entonces. No, aquí nunca se pasa el link, siempre lo pasamos nosotros, compañero. Va, gracias, Lick, disculpe. No tenga pena, feliz noche. Noches. Lick Axel. Noche. Bye. Noches. Noche, Lick. Le saluda Gerson. Fíjese que la otra vez le Sí, Gerson. comenté respecto a mi casito. Le mandé unos correos, pero no he tenido respuesta. No sé qué podríamos hacer. ¿Qué le pasó, pues, Gerson? Es que no me pude evaluar por la ¿Qué le pasó, fallecimiento de mamá.